Roboam, ¿ok? No sé cuál de los dos libros escribió primero, presumiblemente, comparado entre Proverbios y Eclesiastés, presumible este sea después, porque conocemos cómo fue la vida de Salomón, ¿no? ¿Qué le pidió al Señor Salomón cuando supo que iba a ser rey? Sabiduría. ¿Y cómo terminó? Sin sabiduría. ¿Cómo le llamamos a eso? Necio. O sea, y este es el tema que vamos a ver, es muy fácil caer en la necedad, por muy sabios que seamos, ¿no? Le pasó a Salomón, con mayor razón me puede pasar a mí, que no soy tan sabio. Y el tema de hoy se llama huellas en el camino, y puse una huella ahí. Es interesante porque los arqueólogos, sí, a partir de ciertas huellas que encuentran, empiezan a hacer la historia para atrás y sean ciertas o no, elaboran ciertas teorías y las comparten. ¿Por qué? Porque la huella deja una historia. Bueno, las nuestras también. Y debemos entonces caminar en el contexto del capítulo, sabiduría y no neciamente. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra para que hables a nuestro corazón, así como lo hiciste un día con Salomón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender esta verdad. Necesitamos todo el tiempo tener esta noción de que podemos ser necios en cualquier minuto. Ayúdanos a ser sabios para tu gloria, por nuestro bien, por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo será el legado en la vida de un sabio? Cuando se muera el sabio, ¿cómo lo irán a recordar? ¿Bien o mal? El contexto de este capítulo va a partir en realidad en el capítulo 9 al final, y dice en el versículo 13: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, digamos así, un pueblito, ¿ok? Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Para hacer el punto de exageración que quiere llevar Salomón, viene un país completo en contra de este pueblito, con todo su armamento. ¿Quién va a ganar la guerra? Queda como claro, ¿no? Versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, y la idea del hombre pobre, lo que quiero remarcar aquí es que no tiene nada con qué combatir a esta potencia. ¿Pero qué dice después? Sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. ¿Se entiende el punto, no? El ejemplo que está dando Salomón. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y básicamente esto último que dice el versículo es penoso, pero es una realidad. Es más fácil que la gente se acuerde de tu error que de tu amor. Por lo tanto, no esperes que la gente te alabe, sino que Dios te alabe. Sé sabio. Versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y lo que sigue a continuación del versículo abre el capítulo 10. Pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O una pequeña locura muestra necedad y es más potente en ese sentido que la sabiduría y el honor, tomando el ejemplo ahí de la pequeña ciudad y el hombre sabio. Entonces entendemos que el contexto de lo que vamos a ver hoy habla de justamente de que una pequeña locura, un pequeño acto de necedad puede marcarlo todo y puede destruirlo todo. Es grave. Y nosotros lo tomamos como nada muchas veces. O leemos muchas veces la Biblia, por ejemplo en Proverbios, ¿sí? El sabio tal cosa y el necio lo contrario. ¿Quiénes son los necios? Cualquiera menos yo.
Y leemos la Biblia de esa manera, ¿no? ¿Y quién puede ser necio en algún minuto? Yo mismo. Y es la verdad que nos quiere hacer ver Salomón. Y hay historias bíblicas que muestran esto. Ya al final de los tiempos de Israel, ¿se acuerdan? Les hablé de Roboam. ¿Qué hizo Roboam con el reino que construyó David, su abuelo, y Salomón, su padre? Lo dividió en dos. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de los sabios, sino que puso en su corazón el impulso que él tenía. Y dividió el reino, que fue caótico, desastroso, mucha, como dice el texto, pero un pecador destruye mucho bien. Y es interesante, y esto como paréntesis reflexivo, que un padre, teniendo toda la sabiduría que tuvo, no supo enseñar a su hijo en esa misma sabiduría. Tarea para nosotros, ¿no? Orar por nuestros hijos, pero por nosotros, para ser sabios, para enseñar a nuestros hijos en la sabiduría. Bueno, y al final del tiempo de Israel, allá en el año 701 antes de Cristo, había un rey, estamos en el tiempo del libro de Isaías, que se llamaba Ezequías. Y viene contra él, rey de Judá. Israel, las tribus del norte ya habían sido invadidas por Asiria. Y viene contra él Asiria, nuevamente el rey Senaquerib, que destruyó todas las ciudades de Judá e iba ahora a Jerusalén. ¿Les suena la historia del capítulo 9? Una pequeña ciudad contra un gran ejército. Y Senaquerib, es más, se mofaba de Dios. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren, el Dios que tienen los tiene hecho poco y nada contra todo mi ejército. Y el rey Ezequías actuó sabiamente, no abrió su boca, ¿le suena, no? E invocó al Señor. Y Dios le respondió y lo liberó de la amenaza. Sabemos por un tiempo. Después de Ezequías vinieron otros reyes que al final terminaron haciendo de Judá cautivo en Babilonia. Pero esa es otra historia. De hecho, en esa historia de Babilonia, vemos, por ejemplo, en ese tiempo estaba profetizando ahora Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, mira, es mejor, dile al pueblo que es mejor que vayan todos cautivos a Babilonia si quieren mantener su vida. Porque eso es lo que yo quiero. Yo les envío este juicio, obedezcan. ¿Y qué hace el pueblo? No, nos vamos a Egipto porque ahí sí que no nos va a pasar nada. Cuento corto, Babilonia invadió Egipto y todos los que fueron allá murieron. Porque actuaron neciamente, no obedecieron a Dios aún en la voz de un juicio. Y nos llama nuevamente a reflexión, ¿no? Si tú quieres ser sabio, y tenemos al tiro la conclusión, ¿qué tienes que hacer? Oír la voz de Dios y seguirla. Fácil, ¿cierto? No es más complicado que eso. Salvo que yo no quiera que sea necio. El texto hace ver entonces el peligro de actuar como un necio y la necesidad de buscar sabiduría. Pablo le va a escribir una carta a los Corintios y le va a decir varias cosas que estaban narradas ya en el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel actuó neciamente a pesar de la enseñanza de Dios. Y va a decir en el capítulo 10, la primera carta a los Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros. Todo esto que les estoy contando, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sé sabio, en otras palabras, ¿no? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y va a contar o a ir a la historia del becerro de oro. Y uno dice, ¿cómo pudieron adorar a un becerro de oro? Bueno, ellos pusieron esa imagen y lo pusieron como Dios. Y estaban convencidos que estaban en lo correcto. ¿Y cuántas imágenes ponemos nosotros mismos hoy diciendo, Dios está conmigo? Escuchábamos en la mañana, ¿no? Señor, tengo que hacer este viaje, acompáñame para que llegue con bien. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿O no? No lo sé. Pero ¿por qué quiero obligar a Dios a que yo llegue bien? ¿Porque mi ídolo soy yo mismo?
Señor, cuídame porque yo valgo más que todo. ¿Se entiende un poco el punto, no? Becerro de oro. Y dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y más adelante, otra vez, cosas que no hay que hacer, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Quién es el que murmura? ¿El sabio o el necio? ¿Qué dice al final del capítulo 9? Pero un pecador destruye mucho bien. Eso pasa con la murmuración. Puede dividir iglesias. Es un pecado terrible y un pecado silencioso, ¿no? Y Pablo nos está advirtiendo, como les advirtió a la iglesia en Corinto. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Sean sabios, no sean necios. Mira lo que les pasó. O sea, no solamente Dios lo dice, sucedió. Así que el que piensa estar firme, que se cuide de ser necio. Mire que no caiga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cuándo podemos caer? En un abrir y cerrar de ojos. Cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que tener esa noción. Nosotros podemos caer cuando sea. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Podemos solos? No. Tendemos a hacer eso solos. Tenemos que aferrarnos al Señor, a su sabiduría, para evitar caer o caer lo menos posible. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? ¿Era una iglesia sabia o una iglesia necia? Es una pregunta capciosa, ¿no? Porque Pablo los amonesta una y otra vez en la primera carta. Pero ¿cómo empieza la carta? Pablo se refiere a ellos como una iglesia santa, una iglesia en Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Cuida entonces quién eres, iglesia del Señor. Así nos creó el Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos que nosotros tenemos la razón, que estamos en lo correcto, que se nos ocurrió una idea genial, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo Salomón va a decir en el libro de Proverbios, si ustedes lo han escuchado esto, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, que puede ser necedad. Yo estoy convencido de que esto está bien. Esa es mi prudencia en el contexto del versículo. Dice, no. ¿Tú crees que está bien? Busca al Señor igual, porque Él tiene lo mejor. Él te va a enderezar tu camino. Y sigue ahí el texto en Proverbios 3. Cuidado entonces con el orgullo, porque somos orgullosos. Tenemos que someternos día a día al Señor. Tenemos que entregarles nuestras armas al Señor para que estemos armados según Él y no con mi orgullo. ¿Es fácil ver que uno es orgulloso? No. No. De hecho, yo no soy orgulloso. Sí, tendemos a pensar eso. Soy humilde. Hago las cosas bien. Me convenzo de que estoy haciendo las cosas como el Señor dice que son. ¿Por qué? Porque yo conozco las Escrituras. ¿Basta eso? Pregúntele a Salomón. Él le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. No es fácil. Por lo tanto, es útil ver textos como estos que nos llamen la atención a lo que pensamos que tiene que ser porque estamos en Cristo y listo. La sabiduría o la falta de sabiduría depende entonces de, ¿qué decía Proverbios capítulo 3? Fíjate de Jehová y no de tu corazón. Entonces, ¿de qué depende? De una actitud del corazón. Ahí están basadas nuestras decisiones en función de nuestro conocimiento. La sabiduría o la falta de sabiduría depende de la inclinación de nuestro corazón. Versículo 2 en Eclesiastés. El corazón del sabio, ahí está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda, y aún mientras va el necio por el camino,
le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No es que esté anunciando que es necio, sino que con lo que dice se nota que es necio. Ese es el punto. Porque está mostrando su corazón, su falta de sabiduría. Y el mismo Salomón, otra vez en Proverbios, hay un versículo muy conocido que va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, la sabiduría. Tus actitudes provienen de tu corazón. Así que sobre toda cosa, cuida tu corazón, que es engañoso y perverso. Ponlo a los pies del Señor. Somételo a la verdad de Dios. Obedece en todo a Dios, aunque te cueste, aunque no quieras, porque Dios tiene la verdad. Dios es sabio. Tú no conoces, Dios sí. Tú oras y no ves, Dios sí. Dios tiene tu futuro en su mano, ¿o no? ¿Por qué te urge? ¿Por qué corres? Busca a Dios, sé sabio, guarda tu corazón. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Y Esaú, en un acto impulsivo, tenía hambre. ¿Y qué hizo? Echó todo a perder. Bueno, Dios sabía lo que estaba haciendo, pero uno ve entonces cuántas veces actúa como Esaú, creyendo que lo tiene todo y que puede hacer lo que se le antoje. Total, Dios está conmigo. Eso pensaba él. Y después, por más que lloró, se dio cuenta de lo que había perdido. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, porque a veces tendemos a igualar las cosas. ¿Cómo sabemos que no es lo mismo? Vamos a dar un ejemplo. Un niñito, chiquitito, puede tener un alto coeficiente intelectual, pero siempre, como es niñito, va a estar movido por sus deseos, por sus apetitos, sin considerar la consecuencia de sus actos. ¿Se entiende la idea? Va los papás con el niño al supermercado y el niño pasa por un pasillo de los juguetes, tira la mano y saca un juguete. ¿Cómo le va en la caja? No mide las consecuencias, simplemente hace lo que él quiere. Y nosotros a veces actuamos como niños, en ese sentido, no en el bueno. Esa misma realidad, la del niño, en un adulto, se llama necedad. Es que yo quiero eso. Voy a orar al Señor para que me dé eso. ¿Sí? Hacemos eso, ¿no? Muchas veces. Pero Señor, ¿por qué no respondes? Necio. Dice, voy a aclarar un punto. El corazón del sabio, en el versículo 2, está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano al revés, izquierda. ¿Por qué dice eso? No es un tema político, por si acaso. Aunque uno ve que la izquierda política tiende a ser, respecto de las cosas del Señor, muy necia. El tema político de izquierda y derecha nace en la Revolución Francesa, que en la asamblea, a la izquierda del jefe, se sentaban todos los que estaban en contra de la monarquía y a la derecha todos los que estaban a favor de la monarquía. Por eso se quedan esos nombres, izquierda y derecha, políticamente hablando. Pero lo que está diciendo acá es algo mucho más simple. Pongámonos en el tiempo de la antigüedad, que incluso sucede hoy día. ¿Cuántas personas son los que usan más la mano derecha que la mano izquierda? O zurdos derechos. En porcentaje, aproximadamente un 90% son derechos y un 10% son zurdos, 2 puntos más o menos. Son mucho más los derechos que los zurdos, por lo tanto era mucha más la costumbre de ver gente que usaba la mano derecha y muy raro ver una persona que usaba la mano izquierda. Adivinen qué pasó. La derecha es la buena, la izquierda es la mala. Ese es el contexto. La realidad obviamente sabemos que no es así. Ni siquiera la realidad dice que manejamos más un hemisferio cerebral que el otro porque los hemisferios se comunican perfectamente.
Y lo que está diciendo, bueno, una persona que es diestra en hacer algo, de ahí viene la palabra derecha, latín dexter, diestro, porque usaba la mano derecha. Y el que usaba la mano izquierda, siniestra, no es hábil para usarlo con la mano derecha. Diestro, siniestro. Y entendemos entonces de dónde viene el concepto de bueno y malo. No, eso es lo que está presentando, según se entendía en ese tiempo, el corazón en la mano derecha versus el corazón en la mano izquierda. Uno sabio, otro necio. El mismo Señor Jesucristo va a usar esta misma figura en Mateo capítulo 25, cuando Él pone las ovejas en su mano derecha y los cabritos en la izquierda. Unos van a ser para salvación, los otros para condenación. Haciendo esta misma ilustración, ¿no?, de la derecha y de la izquierda, según se entendía. El tema es, si yo hago las cosas solamente con las emociones, pensando en el corazón desde ese aspecto como impulsivo, lo que yo quiero, ¿cómo me va a ir? Según yo me va a ir bien. ¿Cómo me ve el resto? ¿Cuál es la huella que estoy dejando? Puedo estar causando mucho daño, pero mientras no me afecte a mí, me da lo mismo. Eso es un necio. Yo recuerdo una frase que decía mi madre, decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿La escucharon alguna vez, no? Esa es una frase de Blaise Pascal. Estamos hablando del siglo XVII. Y la idea de decir esa frase es como, oye, todo te está permitido. Total, el corazón tiene razones que la razón no entiende. La razón como que no entiende mucho. Diferenciando las dos cosas, ¿o no? La verdadera sabiduría toma en consideración las dos cosas. El corazón, si quiere, los impulsos, y la razón, el entendimiento. Y las pone en un perfecto equilibrio. De hecho, cuando Blaise Pascal escribió esto, se estaba refiriendo, él era creyente. Creía en la gracia de Jesucristo y la salvación por fe. Se estaba refiriendo a que no basta solo la emoción para creer en el Señor, ni tampoco basta la razón de saber qué es. Tienes que tener un entendimiento por fe en el Señor. A eso se refería el escrito que él hizo. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Necesitas ambas. Era sabio el hombre. Si no tienes sabiduría, vas a pasarlo mal. ¿En dónde? En donde sea, incluyendo tu trabajo. Y el versículo 4 va a hablar de eso. Dice, si el espíritu del príncipe, el que está en poder o en autoridad, se exaltare contra ti, me acuerdo de 1 Pedro, capítulo 4, cuando habla de estos amos que son difíciles de llevar, ¿no? No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y hemos visto cómo muchos a veces se quejan de su trabajo. No, que el jefe que me tocó, puede ser los compañeros o el horario, lo que sea. Está apuntando eso. Y lo están haciendo neciamente, porque ese trabajo te lo dio ¿quién? Dios. Y Él tiene propósitos en cada cosa que Él hace en tu vida. E incluso uno ve en redes sociales cómo suben videos o memes hablando de este trabajo. Lo único que hace es hacerme llegar cansado a la casa, así como reclamando. Dios te lo dio. ¿Qué le estás mostrando al mundo? ¿Cuál es la huella que estás dejando? Hoy día se dejan redes también. No seas soberbio con el soberbio. ¿Sí? ¿Te tratan mal en el trabajo? No trates mal de vuelta. Romanos capítulo 12. Si no, dejad la venganza en el Señor. ¿No dice eso, no? Ya nos pusimos malos. No, deja que la justicia de Dios obre. Tú haz lo que Dios dice que tú tienes que hacer. ¿Qué es eso? Como el Señor Jesucristo no abrió su boca, como cordero fue al matadero. ¿Sí? ¿Eres capaz de hacer eso? A pesar de la injusticia, a pesar de que te tratan mal, en el lugar que Dios te dio. Eso es ser sabio.
Y el Señor Jesucristo nos enseña. No hay nada que sea para nuestras vidas tan difícil que el Señor no sea capaz de sostener. ¿O sí? ¿Crees eso o no? No te quejes. Versículo... me acordé de un salmo. Encomienda a Jehová tu camino. Es buen texto para recordar, ¿o no? Lo estoy pasando pésimo. Todo está mal. ¿Qué voy a hacer? Encomendar al Señor mi situación. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice pues? Confía en Él y Él hará. Promesa del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Sé sabio. Descansa en el Señor. Ora, búscalo, como hizo el rey Ezequías cuando tenía todo en contra. Ejemplos bíblicos tenemos a favor y en contra. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y es como, esto está el mundo al revés, ¿no? Y la idea es que está yendo a un gobernante, un príncipe. ¿Qué pasa si el gobernante es necio? No lea las noticias, por favor. Y todos sabemos lo que pasa, ¿no? No hay que hablar mucho de eso. Lo primero que va a hacer un gobernante que no es necio, que va a poner en cargos claves a gente que no tiene idea de cómo manejar los cargos. ¿Cómo van a resultar las cosas? Mal. Ese es un dato. Va a poner la gente menos apta para hacer algo que es importante para el pueblo. Triste. Y Salomón va a seguir hablando de esto en los versículos, por ejemplo, el 16 en adelante. Dice: ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho, es inexperto, no es apto. Roboam, ¿recuerdan, no? Es interesante cómo Salomón está escribiendo esto y esto va a ser llevado a cabo por su hijo. Y tus príncipes banquetean de mañana, lo único que les interesa es pasarlo bien. Al revés, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, no para preocuparse de ellos, sino de la función para la cual están donde están. Si una persona está en el servicio público, tiene que ser un servidor público, no servirse a sí mismo. Es lo que está hablando el texto. No estoy haciendo campaña para las elecciones que vienen ahora, pero es una verdad, ¿o no? Un muchacho, un necio, un inexperto. Ahora, no es un tema de edad necesariamente. ¿Recuerdas a Josías, que comenzó a gobernar con 8 años y fue un rey que hizo lo bueno delante del Señor? Sabio. Ahora, él fue guiado, lo más probable, por el sacerdote Hilcías, que le enseñó acerca de Dios. E Israel, que estaba perdidísimo en ese tiempo, volvió a adorar a Dios en el reino de Josías. ¿Dónde está la sabiduría? Busca a Dios. Recuerda que fueron a buscar al templo y encontraron el rollo que Josías leyó para que el pueblo se arrepintiera. Busca a Dios, ahí tienes la verdad. No es un problema de edad, es un problema de sabiduría. Porque si tú no eres sabio, Dios va a castigar al pueblo. En Isaías, me encanta Isaías, capítulo 3, va a decir, versículos 4 y 5, y les pondré jóvenes por príncipes, haciendo la misma idea, ¿no? Juicio sobre Israel y Judá. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Cómo va a ser ese pueblo?
y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La necedad comienza en un acto y termina en guerra. Es un panorama terrible y Dios va a castigar al necio y a la nación que escoge necios. Eso es lo que está hablando Isaías. Versículo 18 de Eclesiastés. Por la pereza se cae la techumbre. ¿Se entiende la idea, no? Si yo no arreglo las cosas cuando tengo que arreglarlas, va a pasar lo que tiene que pasar. O sea, lo sabes y no lo haces. Flojo. Muy simple. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y es la idea de lo que busca el necio, ¿no? No se preocupa del techo, sino que de pasarlo bien. Comamos y bebamos mientras podamos. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Total, hay. ¿Quién te da el dinero? Dios. ¿Y cómo lo usamos? El amor al dinero. Es un gran pecado, ¿no? Nos hace caer en necedad. El necio prefiere disfrutar lo que cree que tiene. Por eso les digo cada rato, ¿quién te da todo lo que tú tienes? Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Pensamos que lo ganamos nosotros. Nunca se te olvide, porque Dios quiere. Es Él el que te lo da. Pero el necio no considera eso y prefiere disfrutar lo que cree que tiene y termina destruyendo todo y a todos a su alrededor. El sabio, a diferencia, conoce al Señor y sabe que va a venir un justo juicio. Al menos tiene esa noción. Yo tengo que ser buen administrador de las cosas que Dios me da porque me va a cobrar lo que Él me dio. Buen siervo y fiel. ¿Recuerda, no? El sabio entonces va a ir por el camino de la prudencia y la obediencia. Como decía el versículo 4, no reclames contra tu trabajo, ¿recuerdas? Versículo 20 va a replicar la misma idea. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. No luches con el soberbio con soberbia. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Cómo lo supo? Porque lo dijiste. Y Dios, si quiere hacer notar tu necedad, va a hacer que las personas que no deben saber lo que tú dijiste, lo sepan. Y te va a caer juicio aquí en la tierra. Y no solo a ti, sino que a todos los que tú destruyes con tu necedad. Es terrible. ¿Qué pasa si realmente me está yendo mal, si todo está en contra, si mi vida corre peligro? ¿Qué vimos en la mañana de la vida de Pablo? El Señor sigue haciendo su obra, ¿no? Iglesia perseguida. Y a veces oramos por la iglesia perseguida en el sentido de, oye, lo están pasando pésimo, ojalá se les resuelva el problema. ¿Es eso lo que Dios quiere? No, Dios quiere que se difunda su palabra. Usando iglesia perseguida para que esa misma iglesia sea un ejemplo de fe, para que nos demos cuenta que nuestra fe es débil y que a veces somos más necios, porque no buscamos al Señor y la obra que el Señor quiere hacer por medio de nosotros, no importa qué. Nos importamos más a nosotros que al Señor. Y en ese sentido no somos sabios. Necesitamos entonces, ¿cómo podríamos también definir sabiduría? Como madurez espiritual. Sabemos dónde estamos, sabemos de quién somos y en quién vivimos. No importa lo que veamos. ¿Por qué alguna persona es necia o yo puedo ser necio? Se recuerda, ¿no? Por la inclinación de mi corazón. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón.
El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso lo dijo Isaías. Allá tiene que estar nuestra vida. Esa es la vida en sabiduría. Tengo problemas acá, tengo dudas, no tengo respuesta, lo estoy pasando mal, todo cada vez se pone más oscuro. Pregunta, ¿Dios sabe? ¿O yo no más sé? No, Dios sabe y lo está permitiendo por algo. Porque Él quiere que corras a Él para que te guarde en completa paz. Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Él sabe. Búscalo. No te amargues, ni desparrames, ni te quejes. El mismo principio de prudencia se aplica a la familia. Yo puedo ser un necio en mi familia. Y se aplica también al trabajo, como dije antes, versículos 8 y 9. Se dan cuenta que estoy leyendo como saltados los versículos en el texto, ¿no? Porque son proverbios y algunos tienen que ver más un tema que otros, no están en un orden como nos gustaría a nosotros, pero sí en la poesía hebrea. Versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que portillare vallado le morderá la serpiente. ¿Sí? La idea va a perder sus defensas. Quien corta piedras se hiere con ellas, y un poco es, estoy haciendo las cosas sin cuidado. ¿Sí? Estoy haciendo las cosas porque tengo que hacerlas, o porque las quiero hacer así, sin medir consecuencias. El que parte leña, en ello peligra. Y a veces basamos nuestra confianza en que nosotros pensamos que sabemos hacer las cosas mejor que otros. Pasa eso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta delegar? Que a veces nos dicen, ¿y qué es delegar? Sí, todo, porque yo lo sé hacer mejor. Y a veces, por mi necedad, voy a causar tal daño que voy a hacer que en un lugar donde había confianza ya no exista confianza. En un matrimonio, si yo por un acto impulsivo hago algo que genere desconfianza en mi cónyuge, ¿cómo vuelvo a restablecer esa confianza? No, ten confianza, yo lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque tú lo dices. El daño que se puede hacer es terrible. ¿Cómo lo reparo? El que hace un hoyo se cae. Versículo 10. Si se embotare el hierro, o pierde el filo, el hacha es la idea, y su filo no fuere amolado, no le sacamos filo, hay que hacer un trabajo extra ahí, ¿o no? Para seguir cortando. Parar, sacar filo, esa es la idea. Pero si no hago eso, sigo trabajando, hay que añadir entonces más fuerza. Pégale como bruto. ¿Sí? Cuando uno lo dice así, uno dice, oye, pero qué necio. Pero uno a veces llega y lo hace. No, total, insiste. Sigue, tú puedes. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir o para entender qué es lo que hay que hacer, cuál es el orden. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, antes de preparar la vara, de nada sirve el encantador. Se muere. No sirvió de nada el truco. Ahí llegó. O, dicho en buen chileno, no por mucho madrugar, amanece más temprano. O sea, no está en mi fuerza. ¿Sí? No es porque yo quiera que las cosas sean así, que van a ser así. Ni puedo obligar al resto a que se hagan las cosas como yo quiero. Y siempre hago eso. De una u otra manera. A veces hasta oro por eso. Señor, que sean así. Y le estoy repitiendo estas ideas para que nos queden claras cada vez que oremos al Señor. El Señor, cuídanos de hacer eso que estoy haciendo. Porque lo estoy haciendo. No quiero ser más necio, quiero ser sabio. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo bajo el sol. Y Dios sabe cuándo va a dar la respuesta. ¿Y cómo va a ser la respuesta del Señor? Como Él quiere. La mejor. Como yo quiero,
No, a veces todo lo contrario de lo que yo quiero. A veces incluso estoy orando por algo que el Señor, o que yo quiero que el Señor me dé y el Señor me lo está dando, pero como yo quiero eso otro, no veo lo que el Señor me está dando. Aparte de necio, ciego. Abre tu corazón, que el Señor haga lo que quiera. ¿O para qué lo llamas Señor si no es tu Señor? ¿Cuántas veces caemos en eso? ¡Pum! La mayor parte del día. Todo tiene su tiempo, tenemos que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Requiere entonces paciencia y un esfuerzo adicional. Un ejemplo básico es para los estudiantes, para todos los que estén estudiando acá, nosotros ya estudiamos ya. ¿Qué queremos hacer? Pasar de curso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como de lugar. Con el 4 basta, ¿sí? Y hacemos eso, ¿no? O copiamos o hacemos la tarea a última hora, o le pido al papá que haga la tarea, lo que sea, con tal de que me pongan una buena nota. Pregunta, ¿cuánto aprendí de lo que se supone que me están enseñando? Nada. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Aprender o sacarse buenas notas? Haz el esfuerzo, aprende, porque eso va a servir a tu vida. Sé sabio. Me acuerdo de Jacob, cuando fue a buscar mujer a la tierra de Labán, y Dios le tenía la respuesta, ¿o no? De antes, Lea. ¿Y qué dijo Jacob? Raquel. Y no era. ¿Por dónde viene la bendición? ¿Quién fue la mamá de Judá? Lea. La línea de Jesucristo venía por ahí. Pero Jacob quedó ciego. Vio una mujer hermosa y se puso necio. Bueno, hartos problemas tuvo Jacob con el Señor que nos enseñan también cómo funciona la necedad en muchos aspectos de nuestra vida. La necedad descuida todo, principalmente el corazón. Esa es la clave. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El necio no necesita mucho para mostrarse necio, basta que hable. Es más, cuando los necios hablan, nunca se callan y no oyen. Ese es un tema que me hizo recordar muchas cosas mías. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío, locura. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Él llega y dice, mañana va a llover. Pues voy a dar ese ejemplo, estamos aquí en plena primavera, llegando el verano, y yo les digo, mira, yo creo que mañana va a llover. Y todos me dicen, necio, no estamos en ese tiempo, ¿no? Es más, el tiempo dice que va a hacer calor. Pero yo te puedo convencer si quiero. Esa es la idea del necio. Multiplica las palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Y el tema nos está preguntando quién. Lo que está diciendo él, no oye consejo. Cree que tiene la razón. Fíjate de Jehová en todos tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia. Volvemos al versículo. El trabajo de los necios los fatiga. Cuando tú tratas de tomar las cosas en tus manos, vas a durar poco, vas a terminar cansado, frustrado, enojado, triste, porque no te resultaron las cosas. ¿Por qué no? Porque eres necio. No, yo no soy necio. Otros hicieron eso. Lo que pasa es que aquí, y empezamos a dar una serie de excusas, los necios son buenos para justificarse. Siempre es culpa del otro o de las circunstancias. Porque no saben por dónde ir a la ciudad, o si quieres, se pierden dentro de la cocina. Para hacerlo más actual, ¿no? Están absolutamente perdidos porque no saben dónde están parados. La idea, en estas tantas palabras del necio que causan daño, voy a decir una frase que es de un
pastor inglés que se llama Alan Redpath. Dice, la idea es que es más vil murmurar de alguien que matarlo. ¿Por qué? Porque destruye su vida en vida. Eso hacen los necios. Nuestras palabras nos delatan. Hablan de cómo es nuestro corazón, de cuán necio o sabio seamos. ¿Qué quieres tú? Ser sabio, ¿sí? Yo también. ¿Cómo podemos entonces ser sabios? Esa es la pregunta. ¿Qué dice el Señor? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará en abundancia y sin reproche al que lo pida. ¿Dónde dice que tienes que ir? Al Señor. ¿Dónde generalmente vas cuando te das cuenta que te falta sabiduría? Hazte la pregunta, ¿a quién estás pidiendo consejo? ¿Bajo el sol? ¿Qué dice el Señor? Pídela a Dios. Él te la va a dar. Es una promesa. No sigas buscando donde no es. No sigas cavando un hoyo porque vas a caer en él. Primero, y esta es la parte difícil de la pregunta, ¿cómo podemos ser sabios? Hay que reconocer que es fácil caer en necedad. Esa es la parte difícil, ¿sí o no? ¿Yo? ¿Necio? No. Reconoce que es más fácil ser necio que sabio. Eso es lo primero que tienes que reconocer en tu vida para buscar a Dios. Tú no puedes solo. Dios es quien te guía. ¿De quién es tu vida? De Cristo. Bueno, que Él te guíe. Deja de tratar de guiarte tú solo como si Cristo no existiera en tu vida. Lo estás negando con tus hechos. Necio. Eso es lo que primero que tenemos que reconocer. De hecho, el mismo Salomón, antes, vayan allá a Proverbios capítulo 1. Proverbios va a ser consejo a los jóvenes en el sentido de los poco maduros espiritualmente, y empieza los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Mira, para entender sabiduría y doctrina, ya te lo está diciendo. Lee Proverbios 31 capítulos, 1 al día, y cumples un mes. Pura sabiduría que necesitas entender. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. No importa que no sepas, el Espíritu Santo a través de la palabra, esta misma, te va a dar entendimiento y astucia para saber qué hacer. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura, ya no necio, ya no guiado por sus apetitos. Oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, si eres sabio, te va a ayudar más todavía. No dejes de leer entonces. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es que la palabra de Dios es muy profunda. ¿Qué dice acá? Que la puedes entender. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué dice después? Y esta es la parte que nos saltamos del versículo. Pero esto es clave. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dijo el maestro en la escuela dominical? Es imposible enseñarle a alguien que no quiere aprender. Ese es un necio. Primero entonces tenemos que reconocer que somos necios, que necesitamos la sabiduría que viene del Señor. Debemos disciplinar, y esa otra palabra que no nos gusta, nuestro corazón. ¿Entiendes la idea, no? Tienes que disciplinar tu corazón, tienes que someterlo para mirar a Cristo. Dios escogió lo necio del mundo. ¿Te das cuenta la obra, no? ¿Para qué? Para ser sabios. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Por qué sigues luchando con tus manos? Dios escogió lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió
Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, todos se arrodillen delante del Señor diciendo, dame sabiduría porque soy necio. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Tienes la respuesta, tienes el lugar, tienes todo puesto en el Señor. Él está haciendo esa obra en ti, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es suficiente. No seamos autosuficientes entonces. ¿Recuerdas el hombre pobre y sabio del capítulo 9? Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no sé si Salomón está pensando en eso, guiado por el Espíritu Santo, pero es el ejemplo perfecto, ¿no? Para salvarnos del enemigo, que es la misma ira de Dios contra nosotros. Cristo es nuestra sabiduría y se hizo pobre para darnos todo. Nos dio su Espíritu Santo. No solo está hablando de la salvación, sino que también de nuestra vida hoy. Nos dio su Espíritu Santo para entender estas verdades y para someternos a ellas. Sabiduría. O seguir mejor aquí, sabiduría. Decidir de corazón o sabiamente obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es todo. Señor, ¿qué puedo darte yo si tuyo es el reino, tuya es la misericordia, tuyo es todo? Dijo David, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? ¿Cuánto es tuyo? ¿Cuánto es de Dios? ¿Vas a jugar con eso? Señor, todo es tuyo. Yo soy tuyo. Yo soy necio. Necesito tu sabiduría hoy y siempre, cada día. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda a entender obediencia, que aferrarnos a la misericordia de Dios para presentarnos delante de Él cada día como sacrificio vivo, para poder vivir en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a entender que nuestra vida está en sus manos, no en las nuestras. Ayúdanos a ver eso sobre todo cuando las cosas estén mal. Ayúdanos a entender que no son nuestras manos, es Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús.